quiero pedir antemano perdón que soy un poco afónico. No tengo COVID, ya fui al doctor, ok, no tengo COVID, pero mi garganta todavía me está molestando un poco. Perdón si no me escuchan bien. Quisiera pedir si pueden abrir sus Biblias conmigo en el libro de Efesios capítulo 2. Y pueden mantener su lugar allí. Y quisiera titular el sermón Verdad. Y lo van a entender en un poco. Tengo una pregunta para comenzar en esta mañana, ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una conversación acerca de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una conversación acerca de Dios? Para la mayoría de las personas, la desafortunada y sorprendente respuesta a esta pregunta es no muy seguida. Según una estadística, en el 2018, 95% de todos los cristianos nunca han ganado una alma para Cristo. El 80% de los cristianos no testifican consistentemente de Cristo. La investigación de Barna hizo esta pregunta en el 1993. ¿Todos los cristianos tienen la responsabilidad de compartir su fe? 9 de 10 cristianos en el 93 habían decidido que sí, esa pregunta era cierta. Hicieron esa pregunta en el 2008, 15 años después. Solo 2/3 dijeron que estaban de acuerdo con esa declaración. Eso implica que el 64% de los cristianos estaban de acuerdo que tenían que compartir el evangelio. Ahora imagínense hacer esa pregunta en el 2023. Ahora, supongo que es más bajo. Están diciendo que los jóvenes tienen vergüenza de hablar de Cristo porque no quieren ofender a nadie. Entonces, como pueden ver, ninguna pregunta es más central para nuestro tiempo que esto. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? La palabra Evangelio es la traducción del sustantivo griega euangelion, que significa buena noticia. La palabra evangelio es la traducción, como dije, del sustantivo griego euangelion, que significa buenas noticias. Pero la palabra evangelio en la antigüedad no era una palabra religiosa como hoy, sino era una proclamación de las buenas nuevas. Entonces, ¿cuál es las buenas noticias? Bueno, lo que quiero hacer en esta mañana es recorrer Efesios 2 para mostrarles 6 verdades usando un acróstico y es verdad. Y espero que esto le ayuda a entender, recordar y compartir el Evangelio. Recuerdan la verdad. Digan conmigo verdad. Pero rápidamente me gustaría decir brevemente lo que no es el Evangelio. El Evangelio no es nuestro testimonio personal. Puedo compartir con mi prójimo que Jesús cambió mi vida y es un testimonio maravilloso, pero eso no es el Evangelio. El Evangelio no es también diciéndoles a la gente que Dios te ama. Esas son buenas noticias, pero eso no es el Evangelio. El Evangelio no es invitar a un amigo a la iglesia. Eso es bueno, pero eso no es compartiendo el Evangelio. Podemos decir a la gente las cosas maravillosas acerca de Dios y cómo Él puede cambiar su vida, e incluso acerca de cómo la iglesia es tan maravillosa. Pero si no proclamamos la muerte y la resurrección de Cristo, no estamos predicando el Evangelio. El Evangelio se trata de lo que Cristo Jesús hizo en aquella cruz por nosotros. Por lo cual, tengo que aclarar esto.
No se predica el evangelio si no se predica a Cristo. Así que ahora, con eso, leamos Efesios capítulo 2. Y así dice la palabra de Dios. En Efesios 2, versículo 1 al 10. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según al gobierno las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracias ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracias ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechuras de Dios, creados de Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que lo pongamos en práctica. Y el pueblo de Dios dice, amén. Primero, quiero que vean conmigo, vean su carácter. Vea su carácter. El evangelio comienza y termina con Dios. El evangelio está centrado en Dios desde el principio hasta el fin. Todo se centra en quién es Dios. Mis queridos hermanos, Dios es el creador del universo. Dios es el Señor de todos. En los primeros 3 versículos de nuestro pasaje, Pablo habla acerca de la pecaminosidad del hombre, a lo que llegaremos en un minuto, pero el versículo donde todo esto cambia está en el versículo 4, cuando Pablo escribe, pero Dios, que es rico en misericordia, por un gran amor por nosotros. Versículo 5, Él nos dio vida con Cristo. En el versículo 6 dice que Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él. Versículo 7, para mostrar su incomparable riquezas. ¿Ves quién está haciendo todas las cosas? ¿Ves quién está en acción en este pasaje? Dios, el creador del mundo. Es Dios. Él nos creó. Él nos dio vida. Él nos sentó. Y notarás que todas las referencias a nosotros están en voz pasiva. El versículo 5 dice, han sido salvados. No te salvaste a ti mismo, sino que fuiste salvado. Alguien te salvó y eso fue Dios. Versículo 8 dice, por gracia has sido salvado. Pablo lo dejó claro, esto no es obra tuya, es el regalo de Dios. Dios hizo esto, Dios es quien hace esto y es Dios. Y esto está basado en el carácter de quien es Dios. Mis queridos hermanos, Dios es el creador del universo. Y Dios hace esto porque Dios es amor. Juan, 1 de Juan capítulo 4, versículo 8 nos enseña que Dios es amor. Y que su amor nos mueve a entregarse libre y desinteresadamente a los demás. Pero también vemos aquí en nuestro pasaje que Dios es santo. Isaías capítulo 6, versículo 3 nos dice, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Santo comunica la idea de ser separado, marcado o puesto aparte. Y con respecto a Dios, tiene 2 significados importantes.
Primero, significa que Dios está por encima de toda su creación y es totalmente distinto de su ser creado. Solo Dios es Dios y no hay nadie que se compara como Él. No hay nadie que tiene su santidad. Dios es santo. Él es separado, trascendente e incomparable. Pero segundo, la santidad de Dios significa que Él está por encima o separado de la corrupción moral de su creación y todo lo que es profano y pecaminoso. Dios no puede pecar, Dios no puede complacerse en el pecado y Él no puede tener comunión con el pecado, porque Dios es santo. Por lo cual podemos ver en este pasaje que también Dios es justo. La santidad de Dios exige que el pecado sea castigado. Al final del versículo 3 puedes ver que la ira de Dios exige que el pecado sea castigado. La justicia divina es el hecho de que Dios juzga el pecado y la manera en que Él juzga el pecado. Dios no sube de promedio. Las comparaciones, las excusas y las racionalizaciones no funcionan con Dios. Dios juzga con un estándar justo. Dios juzga por su perfecta santidad. También podemos ver que no solamente Dios es justo, Dios es soberano. Soberanía significa que Dios gobierna y anula la creación. El hecho de que Dios es soberano significa esencialmente que Él tiene el poder, la sabiduría y la autoridad para hacer cualquier cosa que Él quiere hacer. Porque Él es Dios. Él tiene la última palabra. Por lo cual, solo Dios puede juzgar el pecado. Dios juzga el pecado por un estándar que nadie puede alcanzar. Dios juzga el pecado con autoridad de la que nadie se puede escapar. Dios es santo, Dios es justo y su soberanía es perfecta, por lo cual el humano debe temer a Dios. Si vamos a entender el Evangelio, tenemos que exaltar todo el carácter de Dios. Tenemos que entender que Dios sí es amor, pero también Dios es ira. Tenemos que entender que Dios es misericordioso, pero también Dios es justicia. En todo esto, su absoluta santidad sin adultarlo. Esta es la clave para entender el Evangelio. Mis queridos hermanos, Dios es amor, pero Dios es santo, Dios es justo y Dios es soberano. Vea su carácter. Pero la segunda cosa, tenemos que entender el pecado. La ofensa del pecado es nuestra respuesta a quien es Dios. Nos rebelamos contra Él. Mira la forma en cómo Pablo lo describe en el versículo 1 al 3. Él dice en el versículo 1 al 3, él dice, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conformes a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Luego lo vuelve a decir en el versículo 5, aun cuando estábamos muertos en pecados. Mis queridos hermanos, ahora versículo 1 nos dan dos palabras claves y esenciales. Primero, transgresiones. A traspasar es quebrar la ley, lo cual es algo que todos hemos hecho. Desde Génesis 3, cada uno de nosotros es como Adán y Eva. Incluso si Dios dijera hoy en esta mañana, no comes de ese árbol, como humanos nosotros comeríamos de ese árbol.
Pensamos, Él no es el Señor sobre nosotros. Podemos hacer lo que nosotros queremos. Yo gobierno mi propia vida. Entonces, nosotros rechazamos la autoridad de Dios como nuestro creador. Ahora piensen en esto, mis queridos hermanos, y por favor escúchenme bien. Este es el Dios que cuando habló, nada existía. Había nada. Y con solo una palabra hizo los cielos y la tierra. Con solo el hablar. Este es el Dios que le dice al viento y la lluvia que soplen y caigan aquí y allí y lo hacen inmediatamente. Este es el Dios que convoca el sol y la luna y le dice al sol, saldrás a esta hora, y la luna, tú saldrás a esta hora, y así obedecen toda la creación. El Dios que le dijo a los océanos, deténgase allí mismo y no pases desde allí. Todo en toda la creación responde en obediencia al Creador hasta que Él llega a nosotros. Toda la creación le obedece a Dios, menos los humanos. Piénsenlo. Tenemos la audacia de mirarlo a Él en la cara y decir, no, yo quiero hacer las cosas en mi manera. Yo quiero hacerlo de mi forma porque yo sé lo que es mejor para mí. Y que piensen por un momento lo que le estamos diciendo al Dios que es el creador del universo. Pecamos contra Él y como resultado de nuestro pecado estamos muertos. Pablo usa las palabras muertos 2 veces, en el versículo 1 y en el versículo 5. Y el problema del hombre no es que la vida no va bien, o que nos equivocamos aquí o allá, o hicimos algunas cosas malas, o tomamos malas decisiones. Esto no es el problema final del pecado. El problema con el pecado está en el centro de nuestro ser. Nos hemos rebelado contra Dios y estamos muertos sin Él. Muerto. La muerte significa separación. El pecado nos separa de Dios, que es la muerte antes de morir. Es la muerte espiritual y eterna. Asimismo, la muerte significa incapacidad. Los muertos no pueden esforzarse más. Los muertos no pueden hacerlo mejor. Los muertos no pueden cambiar sus formas. Los muertos no pueden ayudarse a sí mismos. Los muertos están muertos. Y esta es la condición espiritual de cada persona sin Cristo. Cada persona sin Cristo está muerto, inútil, no puede hacer nada. Por lo cual, había un profesor que llevaba a sus alumnos a un cementerio cada semestre y uno por uno le pedía que hablaran sobre las tumbas y llamaran a los muertos a la vida. Y uno por uno, cada estudiante llegaba a la tumba y le decía al tumba, vive, resucite. ¿Y saben lo que pasaba? Nada. Luego, el profesor le recordaban a sus alumnos que cuando predican a personas que no conocen a Cristo, esto es exactamente lo que están haciendo. No importa cuán conmovedor puede ser un sermón o cuán apasionado puede ser tu invitación. No importa lo tan elocuente son tus palabras. No importa lo tanto que tú sabes cómo explicarlo. Los muertos están muertos. Y tus palabras no pueden llevar a los muertos a la vida. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, resucitar al muerto. Por lo cual, por esa razón no hay lugar para el orgullo, la jactancia o el juicio en el cristianismo. Nadie aquí puede actuar que son mejores que alguien porque todos nosotros éramos muertos.
No somos salvos porque fuimos más calificados, inteligentes o merecedores. Estábamos muertos, esclavizados y condenados, cada uno de nosotros. Eso es nuestra historia. Pero alguien vino y hizo algo en nosotros. Necesitamos entender esto correctamente en nuestra comprensión del Evangelio y nuestro esfuerzo para alcanzar a las personas con el Evangelio. Necesitamos darnos cuenta de que compartimos el Evangelio con personas que no piensan que el pecado es un gran problema. Algunos me han preguntado algunas veces, ¿cómo un Dios bueno puede castigar a los pecadores? ¿Cómo Dios puede ser amoroso y mandar a buenas personas al infierno? Hay personas que piensan, yo no soy tan malo. O seguramente Dios no me castigará de esta manera por ese pequeño pecado. Pero mira lo que dicen las Escrituras, mi querido hermanos. Y verás la severidad del pecado. Mirarás que no hay nadie bueno. Mirarás que todos somos muertos. Génesis capítulo 19, donde Dios le dijo a Lot, no te des vuelta cuando estés huyendo de Sodoma y Gomorra. Pero la mujer de Lot, ella dio vuelta. ¿Y qué pasó? En un instante se convirtió en sal, dice la palabra. Pero básicamente murió. En Números capítulo 15, vemos a un hombre que es sorprendido. Él está recogiendo leña en el día de reposo. Lo llevan ante el Señor y le dicen, ¿qué haremos a este hombre? ¿Y sabes lo que dice Dios? Aprende esa palabra, perdón. Por recoger en el día de descanso. En 2 de Samuel capítulo 16, estaban transportando el arca del pacto y comenzó a caerse, por lo que Usa, un hombre, extendió la mano para agarrar y evitar que se cayera, y por lo cual tanto que él tocó la arca, cayó muerto. Solo por tocar el arca. Y aunque él tuvo buenas intenciones para que no se cayera, él tocó la arca, lo cual no era su trabajo tocar. No, la gente dice, bueno, tal vez eso sea en el Antiguo Testamento. Pero no, mi querido hermano, eso también está en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira mienten acerca de su ofrenda. Y cada uno de ellos, en momentos separados, tan pronto como mienten, caen muertos por mentir. En una reunión de la iglesia. Estamos viendo en las Escrituras, seamos honestos, estamos tentados a pensar, eso es un poco extremo, ¿no? La razón por que la pensamos así es porque tenemos una perspectiva del pecado centrado en el hombre. Pensamos, bueno, si alguien me miente, sí, es verdad, yo me enojaría, pero no deseo muerte para esa persona. O sí, probablemente alguien hizo mal contra mí, y aunque sí me hirió y aunque sí me lastimó, no deseo la muerte por esa persona. Ahí es cuando comenzamos a darnos cuenta de que la gravedad del pecado no está determinado por cuán grande o pequeño que pensamos que podría ser. La gravedad del pecado en realidad está determinada por aquel contra quien se peca. Dios, y escuchen, Dios es el problema del pecador, no el pecado. Dios es el problema del pecador, no el pecado. Y algunas personas están, ¿qué? Dios es el problema del pecador. No necesitamos ser salvados del pecado, necesitamos ser salvados del Dios santo, justo y soberano, que exige que los pecadores sean castigados. Si pecas contra una roca, no eres muy culpable. Si pecas contra un hombre, eres culpable.
Pero si pecas contra un Dios infinitamente santo, eres infinitamente culpable. Esta es la verdad de la Escritura. No importa cuán pequeño podemos clasificarlo, un pecado contra un Dios infinitamente santo es grave infinitamente. Por lo cual tenemos que tener cuidado. Y esta es la verdad de la Escritura. No importa cuán pequeño podemos clasificarlo, un pecado contra un Dios infinitamente santo es infinitamente grave ante un Dios causando una separación infinita de Dios. Tenemos que ver la severidad del pecado ante Dios. Estamos muertos y como resultados no podemos salvarnos a nosotros mismos. Estamos muertos en pecado. Necesitamos que alguien nos dé vida. No podemos darnos vida. Estamos muertos en nuestras transgresiones y nuestra rebelión contra Dios. Todo esto lleva entonces a la tercera verdad del Evangelio. Las buenas noticias de quién es Jesús, lo que Él ha hecho, el Redentor suficiente. Ahora piensen en todo lo que hemos hablado. Dios es santo y le hemos ofendido. Hemos pecado contra un Dios infinitamente santo, lo cual implica que merecemos un castigo infinito. Él es amoroso y Él desea salvar a los pecadores. Pero la pregunta en la Biblia es, ¿cómo puede Dios ser justo y dejar que los pecadores entren en el cielo? ¿Cómo Dios puede ser justo y dejar que los pecadores entren en el cielo? Si un juez de hoy mirara a un criminal culpable de traición y dijera, ¿eres inocente? ¿Puedes irte libre? ¿Qué sucedería hoy en día? Solo mira lo que está pasando en ciertos estados ahorita mismo con la muerte de ese joven. Yo creo que está en New York, no me recuerdo exactamente. Pero el punto es, todo el mundo está volviéndose en caos. Mira lo que ha pasado años atrás, cuando un juez anunció que el policía era inocente por no matar a un joven. Y aunque era culpable. Y todo el mundo pedía por el qué? La justicia. No, piensen por un momento. Muchos demandarían que ese juez renunciara a su posición de inmediato. ¿Por qué? Porque ese juez debe ser ¿qué? Debe ser justo. La justicia exige que el juez diga al culpable, culpable, y dice al inocente que eres inocente. No decir al culpable que eres inocente y el culpable al revés. Pero el punto es eso. ¿Cómo te sentirías que alguien culpable sea inocente? Es fatal. Dolería. Y uno demandaría, ¿por qué? Mi querido hermanos, ¿cómo puede Dios, que es totalmente justo, mirarnos a nosotros, que es totalmente culpables de nuestro pecado, y decir inocente? ¿Cómo puede Dios expresar su santa juicio sin condenarnos en nuestro pecado? ¿Cómo puede Dios darnos la salvación cuando su justicia exige nuestra condenación? La respuesta es Cristo. ¿Cómo personas culpables pueden ser inocentes? Mira la cruz. Dios ha mirado a los pecadores muertos. ¿Y qué hizo Dios? Él envió a su Hijo, Dios en la carne. El Evangelio es la buena noticia de que Jesús ha vivido la vida que nosotros no podríamos vivir. Dios en la carne. El Evangelio es la buena noticia que Dios ha vivido en medio de nosotros. Que nosotros, mis queridos hermanos, el precio que nosotros merecíamos, Jesucristo Él mismo vino y tomó nuestro lugar.
Cuando tú ves lo que Cristo hizo, perfectamente santo, caminó entre la humanidad, no pecó ninguna vez, pero cargó sobre él todo el pecado del mundo. Cargó tus pecados y los míos, y el inocente fue el culpable en aquella cruz, y el culpable fue inocente a través de Cristo Jesús. Él murió en nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto. Él murió por tu pecado y por mi pecado. La belleza de la cruz de Cristo, a la luz de todo, es lo que estamos hablando. Es que Dios en la carne estaba experimentando el juicio total de nuestros pecados y en el proceso permitiendo la salvación de los pecadores, satisfaciendo su justicia en ira a través de su misericordia y amor. ¿Es Dios justo con el pecado? Sí lo es. Absolutamente. Solo mira la cruz. ¿Es Dios misericordioso y amoroso con los pecadores? Sí lo es, absolutamente. Solo mira la cruz. Cristo Jesús pagó nuestra deuda, pagó nuestro precio y Él murió para que tú pudieras tener vida. ¿Es Dios justo? Sí lo es. Cristo pagó nuestro precio. ¿Es Dios amoroso? Sí lo es. Porque Cristo murió por ti y por mí. Él venció al enemigo que no podíamos vencer, el pecado en la muerte misma. Pero Cristo no solamente murió, Él también resucitó entre los muertos y Jesús está vivo, lo que hace posible la salvación para todos nosotros. 4 veces diferentes aquí en Efesios capítulo 2 vemos la frase con Cristo o en Cristo. Efesios 2 versículo 5 dice, nos dio vida con Cristo. Tenemos vida porque Cristo vive, mis queridos hermanos. Tenemos vida por medio de Cristo. En Efesios capítulo 2, versículo 6 dice, y en unión con Cristo, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Cristo nos resucitó de la muerte. Nosotros éramos muertos, pero Cristo fue quien nos resucitó. Fue Cristo quien nos dio vida. Y por medio de Cristo podemos tener un lugar en su mesa. Pero luego versículo 7 dice que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. El Evangelio es la buena noticia de que cualquier persona en cualquier lugar puede recibir perdón de todo pecado a través de Cristo y con Cristo y solo Cristo. En un mundo lleno de religiones, el Evangelio dice claramente que Cristo no es simplemente una respuesta, sino es la única respuesta. Solo Cristo es el camino, solo Cristo es la verdad y solo Cristo es la vida. Cristo solo es suficiente para salvarnos de nuestros pecados y reconciliarnos con un Dios santo, para llevarnos de la muerte a la vida. Lo que lleva a una pregunta: ¿cómo sucede eso? ¿Cómo se pasa de la vida, cómo se pasa de la muerte a la vida? Bueno, eso es donde tú decides. El Evangelio requiere una decisión personal. Next slide. So, ¿qué hacemos? Efesios 2, versículo 8 dice, porque por gracias ustedes han sido salvados mediante la fe. La gracia es la base aquí y la fe es el medio por el cual Dios salva a las personas en el Evangelio. ¿Por qué la fe es el medio de la salvación? ¿Por qué no el amor? ¿Por qué no la humildad? ¿Por qué Dios ha diseñado la fe como el único medio de la salvación? Bueno, porque la fe es darse cuenta de que no hay nada que puedes hacer. No hay cantidad de amor que puedes mostrar, bondad que puedes dar, alegría que puedes tener, obediencia que puedes lograr. Otras religiones te dicen que si obedeces y actúas de ciertas maneras, serás aceptado. Pero eso no es cierto. El Evangelio es que Dios te ha aceptado, no por lo como tú te comportas, sino por medio de lo que Cristo Jesús hizo por ti.
La fe es el reconocimiento de que no hay nada que puedes hacer sino confiar en lo que Cristo ha hecho por ti. Mi querido hermanos, tú no te puedes salvar por obras. Es la obra de Cristo que te salva a ti en esta mañana. Por lo cual, la fe es la única actitud del corazón que es exactamente lo contrario de depender de nosotros mismos. Por esa razón Pablo dice en el versículo 8, esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Mi querido hermanos, la salvación es un regalo de Dios. Y no un regalo que tú recibes por lo tan bueno que te comportas. Es un regalo de lo que Dios te da por su carácter. Porque Dios es amor y rico en misericordia. Por lo cual, escuchen lo que dice el versículo 9. Dice, no por obras para que nadie se jacte. Mi querido hermanos, Dios nos salva a nosotros por medio de Cristo Jesús para que ningún hombre pueda decir, yo me salvé. Cristo te salvó y nadie más. Para que nadie le robe a Él la gloria, el honor para siempre y siempre. En esto, mi querido hermanos, comenzarnos a darnos cuenta de que el evangelio no es solo información, es una invitación que exige una decisión, una respuesta. El evangelio no es solo una declaración de detalles de lo que Cristo ha hecho, es una llamada que describe lo que debemos de hacer. Ahora quiero ser claro, esta decisión la deben tomar todos por sí mismos. El decisión aceptar a Cristo y seguir a Cristo. Debe elegirlo personalmente. Tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu abuela, no importa lo cuánto ellos oran por ti, eso no te garantiza la salvación. La salvación tú lo tienes que escuchar, recibir por ti mismo. Porque cuando llegues al Dios que es soberano y justo y juez, Él no te dirá, entra hijo mío porque tu mamá oró por ti. Él dirá, ¿quién eres tú? Por lo cual, el recibir el evangelio demanda una decisión personal. Tú tienes que decidir por ti mismo. Yo recibo a Cristo. Es personal. Como resultado, mis queridos hermanos, compartir el evangelio es llamar a la gente a confiar en Cristo y en nadie más. No vayas a decirle a las personas, comiencen a leer tu Biblia, comiencen a orar más. No. Cuando prediques el evangelio, dile a las personas, buscan a Cristo y confía en Cristo. Porque no es por obras que nos salvamos, es Cristo Jesús que nos salva. Por esa razón, es dar una invitación a llamar a las personas que están muertos a seguir a Cristo. El evangelio exige una respuesta personal. Y hoy en esta mañana, mis queridos hermanos, me da mucha alegría porque tenemos a alguien que ha decidido a seguir a Cristo. Tenemos hoy en esta mañana, mi querido hermano Eber, que la semana pasada hablamos y hemos trabajado con él y él dijo, Nelson, yo quiero seguir a Cristo. Y yo quiero decidir dar mi vida en completo a Cristo. Por esa razón voy a pedir a Ever si puede pasar en esta mañana. Pase, mi amigo. Me da mucha alegría, brother. Ya sabes. A mí también. Pase. ¿Acá? Sí. ¿Entro? No se preocupe, no es como del río de Yohoa, ¿ok? No está muy hondo. No está muy hondo también. Pueden tomar su asiento. ¿Sí? Pero como hemos hablado, y como tú ya sabes muy bien, que el bautismo no te salva. ¿Quién salva, mi amigo? Jesucristo. Jesucristo. Y tú has decidido seguir a Cristo Así es. y lo confiesas como tu Señor personal. Así es. Por ese motivo y por esa razón, Ever, como tú has declarado y has confesado que Cristo Jesús es tu Señor personalmente, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
y hay fiesta en el cielo. Déjenme decirte, mis queridos hermanos, esto no es parte del sermón, pero me da mucha alegría porque el año pasado había 0 bautismos. Y ya comenzando este año ya estamos a 4. Y no sé lo que el Señor va a seguir haciendo en nuestra iglesia. Pero quiero pedir algo, que por favor escuchen el mensaje, porque la única forma que vamos a traer más personas a bautizarse, si es las personas que no han recibido Cristo, reciben la noticia. Por lo cual, me lleva al segundo punto, al quinto punto, ahora y siempre. La decisión de recibir a Cristo es importante, porque hay muchas personas que dicen mañana lo hago. La forma en cómo respondemos al Evangelio tiene consecuencias para toda la eternidad, para cada uno de nosotros. El versículo 7 nos dice claramente que hay riquezas en la era venidera. El cielo es una realidad gloriosa para todos los que confían en Cristo. Para cada creyente que ha decidido seguir a Cristo, su anhelo es estar con Cristo para siempre. Y el cielo será un lugar maravilloso, un lugar incomparable, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor. Pero también hay un lugar que muchas personas se niegan a creer que existe. Y existe el infierno, tal como existe el cielo. El infierno es una realidad terrible para todos los que no confían en Cristo. No compra la idea de que sus acciones de hoy no tienen consecuencias mañana, porque las tienen. Y habrá consecuencias que no solo es por un momento, sino por una eternidad, interminables y atormentadoras para el alma que no haya decidido seguir a Cristo. En Apocalipsis dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no hay descanso. Algunas personas piensan, bueno, el infierno no es un lugar tan malo para estar. Después de todo, si todas esas personas que han vivido en el mundo van a estar allí, podría ser divertido. Pero no se dejan engañar. El efecto del juicio de Dios será aterrador. Y la duración de su juicio será eterna. Y no esperes mañana para tomar esa decisión de aceptar a Cristo y seguirle, porque mañana no es garantizado. Nadie aquí sabe cuándo su tiempo en esta tierra se acabará. Por lo cual, la salvación ha llegado hoy para ti y su nombre es Cristo. Y si decides aceptar a Cristo como su Señor, quiero que sepa que este es el comienzo de una nueva vida. La vida eterna no es cuando llegamos al cielo. La vida eterna comienza cuando recibes a Cristo. Porque aunque tu cuerpo físicamente morirá, tu alma seguirá viviendo para siempre. Por lo cual, mis queridos hermanos, el último punto es desarrollo espiritual. Está claro en Efesios capítulo 2 que el Evangelio no solo cambia nuestra vida en la eternidad, el Evangelio cambia nuestra vida aquí en esta tierra. El versículo 10 dice, porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin para que lo pongamos en práctica. Mi querido hermanos, el recibir el Evangelio conduce a una nueva vida. Las Escrituras dicen, la salvación comienza con un nuevo nacimiento. Somos nueva criatura. La salvación no es solo una asociación casual o una declaración superficial. Yo acepto a Cristo, ya se acabó mi vida. No, mis queridos hermanos. No solo decimos algunas palabras, no solo levantamos la mano, no solo seguimos con la vida como lo conocíamos antes y nos llamamos cristianos. Ser un cristiano implica que mi vida sigue a Cristo. Ya no vivo para el yo, ahora vivo para Cristo. No puedes llamar al Señor tu Señor y hacer lo que a ti te da la gana. Por lo cual,
Una de las razones por qué no hacemos invitaciones es porque hay muchas personas que levantan su mano, piensan que son cristianos porque levantaron su mano un día y viven su vida como le da la gana. Un cristiano, mi querido hermanos, vive su vida conforme a Cristo Jesús. Y si hay alguien aquí que quiere tomar la decisión a seguir a Cristo, Fabio, yo y algunos líderes estamos dispuestos a pasar tiempo con ustedes y enseñarles cómo un cristiano debe de vivir. Y no como nuestras propias vidas, le enseñaremos lo que la Biblia te dice. Por lo cual, mis queridos hermanos, el Evangelio llama a las personas a morir al pecado, a morir a sí mismo y a vivir por Cristo como su Salvador y como su Rey. So, si estás escuchando esto y nunca has puesto tu fe en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, el único que te puede salvar tus pecados, yo te insisto y te ruego a que te apartes de tu pecado y de ti mismo. No confías en ti, pero confía en Cristo Jesús. Amén. Como tu Señor y Salvador. Ahora, y esto es lo que el Evangelio te llama a hacer, sabiendo que la eternidad depende de cómo respondes a este Evangelio. El que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu tiene que decir. Amén. Y no ignore lo que Dios te está diciendo. Y si usted está escuchando esto hoy en esta mañana y no has aceptado a Cristo, por favor, después del servicio, hablen conmigo y con mucho gusto te llevaremos y te enseñaremos a seguir a Cristo. Pero para todos los que han puesto su fe en Cristo, que conocen este Evangelio, los insisto a proclamar este Evangelio. Como vieron en la introducción, solo 95% de cristianos han ganado un alma para Cristo. Y 80% predican el Evangelio consistentemente. ¿Eres tú parte de ese 80%? ¿Y eres tú parte de ese 95%? Y si lo eres, arrepiéntete y proclama el Evangelio. No es muy tarde. No hay nada más que podemos decir. Tenemos que proclamar ¿la qué? Las buenas noticias. Digan conmigo, tenemos que proclamar la verdad. Porque el Evangelio es la verdad. Y solo la verdad los hará libres. No hay nada más importante que puedes hacer hoy con las personas que te rodean que proclamar esta buena noticia. Porque su eternidad pende de un hilo y en base a escuchar esta noticia y creerla. Seamos fieles en proclamarlos. ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Pero hermosos son los pies, los que anuncian la paz. Seamos fieles en proclamarlo y seamos fieles no solo de proclamar, pero también vivir lo que proclamamos. ¿Serás fieles hoy, cristianos, hoy en esta mañana? ¿Serán fieles usted a proclamar la verdad? Por lo cual déjenme orar sobre ustedes y sobre mí en esta mañana, a ser fiel testificadores de la verdad. Padre, en esta mañana hay tantas razones para estar agradecido contigo. Podemos darte gracias porque podíamos respirar y abrir nuestros ojos en esta mañana. Podemos dar gracias, oh Dios, porque hay muchos que no podían abrir sus ojos. Al mismo tiempo, Señor, podemos darte gracias que estamos aquí reunidos en tu casa. Para algunas personas tú le estás dando una otra oportunidad. Para otros, Señor, tú le estás confrontando a proclamar las buenas noticias. Y para otros, le estás animando a seguir predicando las buenas noticias. Pero cual sea el caso, estamos tan agradecidos que podemos estar aquí. Porque es por tu misericordia y tu gracia que estamos. Y Padre, lo que yo oro en esta mañana, yo oro primeramente por las almas que no han decidido seguir a Cristo.
que todavía están viviendo por el yo. Señor, hoy han escuchado las buenas noticias. Han escuchado de sus condiciones que están muertos. Y el único que puede resucitar al muerto es Cristo. Por lo cual, Padre, si hay alguien que está muerto en esta mañana, que tú, Padre, sople vida en ellos. Que tú, Señor, tu Espíritu les convence de lo tanto que ellos te necesitan. De lo tan separado que están sin ti. Y que hoy en esta mañana alguien puede venir a los pies de Cristo si no te han aceptado. Al mismo tiempo, Padre, oro por tu iglesia. Oro por los líderes, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser fieles testificadores de tu palabra, a ser fieles testificadores de la verdad. Que podemos ser fieles testificadores de lo que tú hiciste en aquella cruz. Que podemos predicar el Evangelio con valentía, sin temor, sin miedo. Y antes de predicar el Evangelio a alguien, ayúdanos a predicar el Evangelio a nosotros mismos. A recordarnos a diario las consecuencias del pecado y lo tanto que te necesitamos. Para también recordar a las otras personas que estamos en el mismo barco sin Cristo. Padre, yo oro por tu iglesia, Manuel, que seamos fieles testificadores del Evangelio. Que podamos compartir lo que Cristo Jesús hizo en aquella cruz. Que Él murió por nosotros, pero no solamente murió, resucitó entre los muertos y vivo está. Y te damos gracias, oh Dios, por todo. Y en tu nombre oramos. Amén. Amén.